Buenos días, respetados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de la materia Historia de Panamá. Mi nombre es Roxángel Lorena Adames, profesora en Geografía e Historia. En esta oportunidad compartiremos experiencias interesantes en el desarrollo de la materia Historia de Panamá. Les doy la más cordial bienvenida, deseando que esta sea de éxitos para todos nosotros y que podamos valorar la importancia de la historia de Panamá. Y para iniciar propiamente el tema del día de hoy, es importante considerar cuál es la importancia de la historia. ¿Por qué será importante la historia, ya sea en la vida personal o en el entorno social? Pudiésemos considerar que la historia es sumamente importante a nivel personal porque me permite como individuo valorar tanto las experiencias de mis antepasados y poder concluir aspectos significativos y los logros que han podido obtener en el transcurso pues, del tiempo. Entonces, a nivel personal es sumamente importante el estudio de la historia, conocer quién soy, de dónde vengo y sobre todo plantearme futuros retos como individuo o como miembro de una sociedad para mejorar las expectativas de mis antepasados. Me gustaría entonces, para iniciar este curso en el día de hoy, conocer por qué ustedes piensan que será importante el estudio de la historia. Y para esto me permito hacerles la pregunta, ¿cuál será la importancia del estudio de la historia? Para conocer la historia de los antepasados en Panamá. Ajá, muy bien. Voy a colocarles y me indican si pueden observar acá. Vamos a ver si pueden accesar al link que les acabo de colocar en los mensajes en la llamada. Me indican si pueden accesar al mismo, por favor, en los mensajes en la llamada. ¿Pudieron accesar? Miguel pudo leer la pregunta. Luz, Karina, Amarilis, Vicente. ¿Me indican, por favor? No. No, profesora, no he podido accesar. Allí en el link te puede accesar. ¿Por qué será importante la historia? Me indican entonces. ¿Ya pudieron accesar? ¿Cuál es la opinión de Karina con respecto a esta pregunta? ¿Por qué será importante la historia? Porque nos permite conocer hechos anteriores relevantes de que de repente a veces somos, digamos, personas, la juventud no conoció los hechos que sucedieron hace 10, 15 años atrás, entonces la historia es para eso. Muy bien. El conocimiento, ¿verdad?, de los hechos pasados. Muy bien. Me gustaría conocer la opinión de Vicente Arcia. De acuerdo con lo que dice la compañera, sí, la historia es importante pues para conocer
digamos, un poco más de nuestra patria o de alguna cosa que haya sucedido en nuestro país o en cualquier otro lugar que, que no sepamos. Estando plasmado en algún libro o en cualquier información, ya podemos eh, leer y saber cosas que no sabíamos, ¿no? Con respecto a Muy la bien, historia. muy bien. Luz Arcia, si me pudiese dar alguna opinión, por favor. Luz Arcia. Bien, parece que tenemos problemas allí de internet. Gracias a los participantes, es sumamente importante la historia y que veamos la historia desde un punto de vista valorativo, que podamos entonces tener esa estima con respecto a todos esos hechos que han pasado, primero a nivel personal, como les inicié indicando, porque yo no puedo valorar lo exterior si no valoro, ¿verdad?, lo interno, lo que sucede a mi alrededor, sobre todo esas experiencias personales que ha acumulado en el entorno familiar. Y de esa misma manera, a nivel social, todos los hechos que han acaecido, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Entonces, la historia es muy importante. Lo fundamental es tener esa disposición hacia poder hacer el contacto con toda esa información y poder valorarla en su justa medida. Muy bien, gracias a los compañeros por haber participado pues de esta actividad inicial en la cual es importante reconocer que la historia es sumamente importante en nuestra formación profesional y en nuestro país definitivamente es una materia fundamental en toda la formación técnica y a nivel universitario. Por la misma razón, inculcar el valor de los hechos acaecidos, en este caso en nuestro país, para que tengamos esa visión importante y cuál es nuestra misión como futuros profesionales en el caso propio de ustedes. Bien, me gustaría entonces, nosotros iniciamos esta actividad como un grupo y como grupo debemos entonces visualizarla. Me permito en este momento compartirles un video motivacional que nos permite reflexionar sobre la importancia del trabajo en equipo. Permiso.
Bien, nosotros cuando tomamos pues la iniciativa de poner este video es con la finalidad de reconocer que nosotros conformamos un equipo de trabajo en el desarrollo de esta materia y que todos debemos estar unidos para alcanzar el objetivo final, que es la promoción efectiva de todos los participantes. Es importante, entonces, en este sentido, como lo decía el logo al final, lograr la participación de todos y todas los participantes. Y en este sentido, la comunicación efectiva es sumamente importante. Y pues les invito a que nosotros no perdamos ese norte, porque es fundamental. Mediante la comunicación podemos nosotros avanzar de una forma efectiva. Y como lo veíamos bien en el video, ¿verdad? Ante las carencias de algunos compañeros, tratar mediante el trabajo en equipo de avanzar, pero de avanzar siempre en positivo. Entonces, los invito muy cordialmente en esta mañana a ser parte de ese equipo para poder realizar esta tarea de manera exitosa. Bien, vamos a continuar entonces con lo que teníamos programado para la mañana de hoy. Nosotros vamos a trabajar esta materia en 4 sesiones y estas sesiones vamos a tener el encuentro sincrónico en el día de hoy y a partir de 15 días el próximo encuentro sincrónico. En esta oportunidad vamos a revisar lo concerniente al tema de la época colonial. Vamos a hacer una revisión de los aspectos más importantes que constituyen este periodo de la historia de nuestro país. Vamos entonces a iniciar esta parte de la actividad presentándoles un video que para sensibilizar sobre la importancia que tuvo este hecho histórico en en el lapso de la historia de nuestro país. Me permiten que voy a presentarles entonces el video.
Bien, después de haber visto este video en donde nos muestra imágenes sumamente impresionantes con respecto a este hecho histórico, me gustaría pues conocer la opinión de los participantes. ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a la llegada de los españoles a nuestro continente? ¿Qué opinión le genera este hecho histórico? ¿Positivo, negativo? Bien, les invito entonces a través de los mensajes a escribir una opinión con respecto pues a este hecho histórico sobre la importancia de la llegada de los españoles a nuestro continente. ¿Qué les parece interesante? Los aspectos positivos, negativos. A través de los mensajes en la llamada, les invito entonces a participar en este momento y dar su opinión con respecto a este hecho histórico. Vamos a ver. Y mientras que van organizando la idea y la van exponiendo de manera escrita, definitivamente pues que el encuentro de dos culturas generó cambios importantes y trascendentales pues en la vida no solamente a nivel de nuestro continente, sino a nivel mundial. Bien, me gustaría pues saber la opinión con respecto a ustedes de este hecho histórico. Vicente, Miguel, Amarilis, Luz. O bien por los mensajes en la llamada, o bien si desean abrir micrófonos, como a usted le parezca mejor. Es importante siempre participar de manera interactiva pues en el desarrollo de las actividades. ¿Qué opinión tiene Miguel? Mientras que los demás escriben. Bueno, que los españoles llegaron a tierras americanas a apoderarse de oro, plata, Muy bien. como una guerra. Definitivamente, ¿verdad? Que esto necesitaban sobre todo obtener riquezas para el desarrollo de sus de las actividades que iban pues a realizar, en este caso la sustentación y enviar ese oro a España para el desarrollo y la sustentación o financiación de las diferentes expediciones y las actividades comerciales pues que ellos mantenían. Muy bien. Luz Arcia, ¿qué opinión tiene de este hecho histórico? Vamos a escuchar a la compañera y a la compañera Amarilis Arcia. ¿Qué opinión tenemos de este hecho histórico? ¿Qué le pareció interesante en el video que presentamos con respecto a alguna información que nos haya mostrado pues el video? Amarilis, Vicente. Les agradezco su participación. Profesora, lo escribo en el texto. Como tenga bien, como estaba esperando que escribieran acá, pero y el tiempo Lo voy a escribir transcurre. Perfecto. Entonces, a medida que vamos avanzando, terminan de escribir el texto y esto posteriormente pues le damos lectura cuando después de ver un poquito la información, utilizando pues unas diapositivas que tengo preparadas para tal fin. Posteriormente, cuando terminamos con las diapositivas, entonces les agradezco que den su opinión escrita y compartimos pues
La misma, gracias. Vamos, y por mientras vamos a ir avanzando. Entonces vamos a compartirles, ¿me permiten? Mientras que ustedes organizan las ideas y comparten en los mensajes, vamos a observar. Bien, es importante, respetados participantes, hacer algunos comentarios relevantes en cuanto a eh, la época colonial, que es lo que nos atañe en este momento. Fundamental sería entonces, recordemos por favor los micrófonos, se les agradece. Bien, importante pues considerar y recordar que cuando hablamos de la llegada de los españoles al continente americano y a los cuales se les acredita la mal llamada descubrimiento de América, porque bien sabemos que existía pues en nuestro continente una cultura definitivamente muy valiosa, pero sí debemos considerar que se le distingue este hecho histórico por la trascendencia de la llegada de los españoles a nuestro continente. Y que esto dio como resultado una serie de cambios significativos, no solamente a nivel del continente americano, sino en el resto del mundo. Pero sí debemos distinguir entonces que no fueron ni los vikingos, como muchas veces se cree, ni los españoles, ¿verdad? Los primeros en llegar a nuestras tierras, sino que fueron los siberianos. Debemos entonces recordar que en nuestro continente existía riquezas, como bien lo observamos en el video que presentamos hace un momento, materiales preciados, el oro, la plata, cobre, hierro, piedras preciosas, maderas, tanto especies y también animales, ¿verdad?, que no se conocían. Definitivamente que la tenencia de la tierra fue una ganancia indudable para los españoles. Teníamos además ya una cultura en la cual existía unas creencias y que todo esto debemos pues considerarlo en su justa dimensión. Este encuentro de dos culturas entonces viene a significar cambios radicales en el destino de nuestros pueblos originarios, en la cual se dieron la conversión a la religión católica, la erradicación del canibalismo, de los sacrificios, del politeísmo, el uso de la pólvora, el idioma español, se dio pues el proceso de alfabetización y todos, ¿verdad? Estos cambios definitivamente que representaron un antes y un después de nuestra historia. No debemos olvidar las pérdidas de vidas indígenas en la cual se disminuyó considerablemente estos pueblos originarios, sobre todo porque no tenían su sistema inmunológico, las defensas para combatir las diferentes enfermedades que vinieron con la llegada de los españoles, la viruela, la sífilis, por mencionar algunos. Y pues se dio la disminución considerable de los grupos autóctonos.
Bien, es importante considerar en la revisión de este primer tema la relación que existía entre los españoles y los grupos aborígenes, en la cual se daba pues la relación de la encomienda. La relación de la encomienda, que no es más pues que este sistema en la cual se dio la explotación de los grupos aborígenes, ya que ellos inicialmente fueron las principales fuerzas de trabajo. En este caso, el cacique era el intermediario entre el encomendero y los mal llamados indios. Y es importante reconocer entonces esta forma de conquista llevada pues por los españoles, en donde los grupos autóctonos definitivamente pues llevaron la peor parte y que muchos perdieron la vida, y al tratar entonces de buscar este equilibrio en esta relación, se da entonces hay alguien que tiene el micrófono abierto, se le agradece porque inmediatamente esto se crea un problema en el sonido, en la cual entonces se dio inicialmente el problema con los indígenas por no tener pues la fuerza de vida requerida por los españoles para realizar las diferentes actividades, y que lo vamos a ver pues posteriormente cómo lograron ellos subsanar esta dificultad. ¿Cómo se dio entonces eh, esta colonización inicial en nuestro continente? Bueno, con la llegada de los primeros españoles se dan los primeros asentamientos como lo vemos en la diapositiva, Santa María de Belén en 1513. Esta fue fundada por el almirante Cristóbal Colón en su cuarto viaje. Este quiso dejar una población, ¿verdad?, a fin de asegurar entonces el dominio. Pero recordemos que esta fue atacada y destruida por los indígenas. Además tenemos, como lo podemos observar en la diapositiva, Santa María la Antigua en 1510. Como lo observamos acá en la diapositiva, es importante destacar que los antiguos pobladores de la colonia de San Sebastián, entonces encabezado por Martín Fernández de Enciso, por Vasco Núñez de Balboa, fundaron entonces esta población. Luego de vencer, ¿verdad?, al cacique Sémaco, en esta población se estableció el primer gobierno municipal de América. Entonces, pero debemos distinguir que con la fundación de la ciudad de Panamá, entonces esta ciudad desapareció en 1524. Acá también pudiésemos considerar que en 1515 el gobernador Pedro Arias Dávila entonces funda, ¿verdad?, Acla. La observamos acá en nuestra diapositiva. Y que es el puerto en la costa norte del Istmo. Y en este lugar, recordemos, según la historia, fue juzgado y decapitado Vasco Núñez de Balboa. Entonces, estos primeros intentos de poblaciones en Panamá vienen a reflejar ese interés de los españoles, sobre todo por llevar ese proceso de colonización inicial. Definitivamente que enfrentaron a los grupos aborígenes, que en muchos casos fueron aliados, y en otros casos, como bien nos los relata la historia, fueron férreos enemigos de esta tarea de los españoles. ¿Cómo entonces fueron? Vamos a ver un segundito.
Eh, me, ok. A ver, un segundo. Parece que hay problemas con la diapositiva. Vamos a presentar nuevamente. Acá tenemos, por mientras que la computadora se estabiliza o el internet, uno de los dos, eh, acá la compañera Amarilis Arcia nos dice que habría mucho que decir respecto a la colonización española en tierras americanas, pero podríamos reducir a dos importantes, ¿verdad? La obsesión de los conquistadores, ¿verdad? Por la riqueza eh, del oro, que definitivamente pues representaba aspectos importantes de interés para ellos. Y recordemos que el elemento que llegó a realizar pues este proceso de conquista, de colonización, no eran los mejores elementos de España, ¿no? Bien, vamos a volver acá a la diapositiva para continuar. Me permiten un segundo, que parece ser que eh, como se desactivó la acción de presentación del PowerPoint, esta se ocultó. Entonces tendría que, me da un segundito para volverla a colocar. Permiso. Bien, continuamos entonces. Entonces, es importante hacernos la pregunta, ¿cómo se dio este proceso en la cual se obtuvo el dominio de este vasto continente? Definitivamente que los españoles con su llegada trajeron una carga de todo lo conocido por ellos, en el aspecto religioso, en el aspecto económico, en el aspecto social. Y prácticamente pues en nuestro continente trataron de replicar eh, todas sus vivencias. Eh, y la colonización se da entonces a nivel de las instituciones coloniales, con el desarrollo de ciertas organizaciones políticas que, como bien se mencionaron, pues fueron las réplicas de las conocidas por ellos en España inicialmente. Tenemos entonces, como bien nos los indica la diapositiva, algunas instituciones coloniales como los virreinatos. Estos fueron la máxima expresión territorial y político administrativa que existía en la América española. Ellas eran definitivamente garantes del dominio español en nuestras tierras. Es importante resaltar que el primer virrey fue Cristóbal Colón. Esto fue gracias a las concesiones que se le ofrecieron por las capitulaciones de Santa Fe. Su función era administrar grandes territorios que no se consideraban, ¿verdad?, una colonia, sino una provincia.
con los mismos derechos de cualquier otra de las que estaban pues en España. Inicialmente debemos considerar la importancia de los virreinatos en este desarrollo político administrativo de los españoles en nuestro continente. Además tenemos, en cuanto a los virreinatos, existieron los virreinatos de Nueva España, los virreinatos de Nueva Granada, del Perú, de Río de la Plata. En total fueron 4 virreinatos. Y estos pues tuvieron diferentes tiempos de existencia. Y importante pues recordar en este sentido la función que realizaron, que era cumplir las leyes pues y ejercer esta jurisdicción militar. Con respecto a las reales audiencias, debemos considerar la importancia de las reales audiencias como tribunales de justicia. Y estaban constituidos sobre todo por los personajes de los oidores y un presidente. Las reales audiencias en la época colonial eran la máxima organización judicial. Existieron reales audiencias en Santo Domingo, que fue la primera en América, en México, en Panamá, en 1538, en 1752, por mencionar. En cuanto a las capitanías generales, como bien lo indica pues la diapositiva, que ejercían el mando militar y la vigilancia policial de la capitanía a su cargo. La máxima autoridad era el capitán general. Entonces la capitanía general era un territorio que ante la posible amenaza de incursión extranjera o de los nativos, entonces existía una manera pues de hacerle frente. Pudiésemos considerar en este sentido que las capitanías generales tenían funciones análogas a las de los virreyes, ¿no? Pero ellas dependían directamente del rey de España. Existieron capitanías generales, por dar algunos ejemplos, en Santo Domingo, en Nueva Granada, en Venezuela, en Chile, por mencionar pues. Es importante considerar las gobernaciones como instituciones coloniales, pues tenían a cargo todo lo referente a la administración que correspondía a las reales audiencias. Las gobernaciones, fueron las primeras instituciones creadas. Tenían tareas de administración, tareas de defensa. Debemos recordar que entre los siglos XVI y XVII se crearon aproximadamente 35 gobernaciones en diferentes momentos. Las gobernaciones fueron la antesala de los virreinatos y de las capitanías generales. Cuando se creaba un virreinato, las gobernaciones quedaban entonces supeditadas a esta autoridad, es decir, a los virreinatos. En cuanto a los corregimientos, ayudaban en la administración de la gobernación. Debemos recordar que los corregimientos nacen por la necesidad administrativa de tipo local. Se dio, pudiésemos decir, por herencia de España en el siglo XVI, que se presentaba la ciudad como la villa en el pueblo, una mínima porción de territorio o más pequeña. Los corregidores, en su caso, ¿verdad?, en su efecto, tenían cargos civiles y su relación con los indígenas era de tipo administrativo. Cuando hablamos de tipo administrativo, era el cumplimiento de la ley, la imposición de multas, las costumbres, y esta figura era propia, pues, sobre todo para la relación con el elemento nativo. Con respecto a los cabildos, es importante considerar que eran tribunales menores encargados, ¿verdad?, del cobro de los impuestos, de la limpieza de la ciudad y de la instrucción primaria de la asistencia pública.
no podemos pasar por alto la importancia de la religión en esta etapa, en esta primera etapa de la historia de nuestro país. Y definitivamente que las órdenes religiosas jugaron un papel muy importante en el desarrollo de la historia y hasta el presente. ¿Qué funciones realizaban? Las funciones de evangelización, inicialmente de educación y de salud. Ellas llegaron prácticamente de la mano con la llegada de los españoles. Desde el primer momento, en 1492. Recordemos que en los barcos se distinguían elementos importantes. Esta cruz, que definitivamente representaba la religión, también estaba acompañada por la espada de los soldados, y que esto trajo pues los aspectos negativos que hemos visto a través de la historia, y sobre todo pues del maltrato hacia el grupo aborigen, y que esto fue reconocido por la Santidad Juan Pablo II en 1992, cuando pedía perdón a los grupos nativos de América por la crueldad que se dio en ese periodo. Existió pues y reconoció Juan Pablo II esa complicidad de muchos miembros de la Iglesia Católica frente a los hechos que se dieron. Es importante entonces distinguir que existieron diferentes órdenes que realizaron las funciones antes mencionadas. Entre ellos tenemos los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, los agustinos. Es importante en el aspecto religioso distinguir que los pueblos originarios, los autóctonos, no tardaron en darse cuenta de las intenciones, ¿verdad?, de estos hombres que habían llegado a sus tierras. Prácticamente intenciones de explotación y de esclavización. Inmediatamente cuando llegaban a un lugar, los religiosos le leían a los originarios un escrito que se denomina los requisitos, donde se les explicaba lo referente a las bases de la religión. Iban en orden a sí mismos, indicándole que Dios creó el mundo, que Adán y Eva, que descendemos de estos primeros hombres, que San Pedro se encuentra pues a la cabeza de la iglesia, que el Papa es el sucesor directo de San Pedro, y que el Papa pues había donado estas tierras a los reyes católicos Fernando e Isabel. Esta era la relación inmediatamente que establecían para poder entonces justificar la actuación de los mismos. Definitivamente que no entendían el idioma de que le hablaban estos hombres que habían llegado a sus tierras, pues, y lo que sucedía de allí en adelante ya era producto entonces de las acciones que tomaban pues los grupos autóctonos, o bien de ser sumisos, o bien de rebelarse ante las acciones, y pues en muchos casos pues perdían la vida. Es importante reconocer el testimonio, en este caso, de Bartolomé de las Casas, con respecto a la defensa, porque no todos, ¿verdad?, fueron en contra de los grupos autóctonos, sino que muchos de ellos dieron pues su voz de protesta en cuanto a la situación que se estaba dando, y reconocían pues que la situación en la cual estaban los grupos aborígenes, sobre todo de maltrato. Y uno de ellos, es importante mencionar, el padre Bartolomé de las Casas. En esta parte pudiésemos mencionar el relato de un jefe aborigen en cuanto a la posición que tenía con respecto a la sumisión hacia la religión católica, en la cual él estaba pues atado a un palo
y estaba pues la hoguera. Y un franciscano, en este caso, le hablaba al jefe aborigen, cuyo nombre es Hathaway, sobre la fe, sobre el cielo, sobre el infierno. Entonces el jefe aborigen le pregunta al religioso, si los cristianos iban al cielo, el religioso le contesta, bueno, solo los buenos van al cielo. Entonces el jefe aborigen le dice al religioso, entonces yo quiero ir al infierno, no quiero ir al cielo, porque allí están los cristianos que son crueles. Es decir, ¿verdad? Uno de los testimonios dados por un aborigen en esta situación. Vemos la percepción que ellos tenían con respecto, muchos de ellos con respecto a la religión. Importante en este sentido, pues, distinguir que existía una fuerza laboral, como lo dijimos inicialmente, estaban los aborígenes, pero ellos, como no tenían la fortaleza para la realización de las diferentes tareas que exigían, en este caso, pues los españoles, debemos entonces recordar que trajeron este elemento, introdujeron este nuevo elemento, el negro, pues a la historia de nuestro continente. Y esta esclavitud se dio hacia el elemento, primero hacia el elemento nativo, como lo recordamos inicialmente, y luego pues entonces hacia el elemento negro que fueron traídos por los españoles del África subsahariana. Es importante recordar que esta fuerza laboral, vamos a dar un espacio para admitir a las personas que están pidiendo entrar. Es importante entonces reconocer que el negro, la importancia de la fuerza laboral del negro en la época colonial, y que estos definitivamente que fueron producto del maltrato con respecto a los españoles, y que este maltrato finalizó tomando pues esa actitud de defensa, convirtiéndose en cimarrones, este término utilizado para denominar a estos negros cuya actitud ante este maltrato de los españoles fue de rebelarse, de adentrarse hacia las partes más lejanas y crear una organización definitivamente en contra de los españoles. Vemos a ejemplos de ellos como tenemos Bayano, por mencionar, y que hicieron realmente una labor de ir en contra y en esa labor de ir en contra de los españoles se aliaron entonces activamente con los corsarios y piratas. Fueron producto entonces los negros de estas condiciones de vida, de bajas condiciones de vida, en el sentido de que el maltrato marcaban su cuerpo para identificarlos como un objeto, y que esto pues finalizó con la rebeldía de este grupo, y lo vemos nosotros pues en la parte de la cultura, por los bailes
las danzas propias de estos grupos autóctonos, de estos grupos, perdón, no autóctonos, porque son venidos de otro lugar, y que reflejan entonces el sentir de, de rebelión hacia al trato que estaban obteniendo, ¿no? Muchos de ellos, ellos se suicidaban, ya que eran producto pues de las mujeres, sobre todo del abuso sexual, del acoso, de las violaciones, de estos métodos disciplinarios que les implantaban, en donde les colgaban de los brazos, en donde los azotaban, bueno, diferentes formas de conductarlos, ¿no? Por decir una palabra. Es importante en la época colonial distinguir que existía entonces una estratificación bien marcada de los diferentes grupos que lo constituían en la pirámide, como lo observamos en la diapositiva. En la cúspide están los españoles eh, originarios de España que vinieron a nuestro continente. Ellos se consideraban pues el grupo élite de la pirámide, en la cual pues tenían una distinción especial, desarrollaban cargos como los virreyes, gobernadores, oidores de audiencia, los presidentes, ¿verdad? En el grupo religioso, los arzobispos, obispos, etc. Los criollos, que eran encomenderos y hacendados, los indios, en este caso, los grupos autóctonos, que eran los encomendados a españoles y criollos, ¿verdad? Para los diferentes trabajos. Asimismo vamos descendiendo en los mestizos, mulatos, zambos, hasta llegar pues a la base de la estratificación social española, que llegaban pues a los esclavos. Dentro de las actividades económicas propias de la sociedad colonial en el Istmo, pudiésemos distinguir la minería, la agricultura, la ganadería importante, las ferias que se daban de Portobelo, de Nombre de Dios, en donde existían pues sobre todo intercambios comerciales entre España y sus territorios. Y esta parte de la economía es importante distinguir que mediante este monopolio comercial tan cerrado que tenía España, dio origen y que estaba constituido pues por un sistema de flotas y galeones, dio origen a la incursión entonces de corsarios y piratas en esta actividad tan cerrada que tenía España con su colonia. Y vemos la participación de Henry Morgan, Edward Vernon, Francis Drake, Francisco Collins, para culminar pues los comentarios con respecto a la época colonial, llegamos pues al momento cumbre en el cual nuestro país toma la decisión de unir su destino eh, de separar su destino de España. Esto fue el 10 de noviembre, inicia el 10 de noviembre de 1821, ¿verdad? Con el grito en la Villa de los Santos. ¿Por qué? Definitivamente tratando de buscar nuevas alternativas. La figura sobre todo, debemos destacar en este caso, la figura sobre todo de Simón Bolívar, quien esto representa en ese momento el ideal de libertad para el continente americano. Y tras ese sueño importante, Panamá deja esa parte de la historia de la unión a España e inicia pues una parte importante de la historia, la cual estaremos revisando en clases posteriores.
Bien, vamos a terminar esta parte pues de nuestra actividad, de los comentarios, compartiéndole algunos de los compañeros. Nos habla, por ejemplo, el compañero Vicente, que el descubrimiento tuvo como consecuencia la conquista y exploración del territorio. Luz Arcia nos comenta que la colonización española en América fue sistemática y brutal. A los indios los obligan a trabajar en campos y minas de manera inhumana, y posteriormente recordemos que el elemento, ¿verdad?, aborigen fue reemplazado entonces por el grupo de los negros, y con todo pues las situaciones que se dieron en el momento. Bien, vamos entonces en este momento a ver la parte de nuestra plataforma en la cual quisiéramos compartirles las actividades que vamos a realizar en la materia, y cómo nos vamos a organizar pues con respecto a la parte práctica de la misma. Entonces me permiten un segundo que vamos a compartirles la plataforma y la parte entonces esta de organización de la misma. Permiso. Vamos a ver por aquí. Bien. Nosotros a la fecha en la plataforma tenemos 15 participantes de la materia Historia de Panamá. Nosotros, como inicialmente les indiqué, vamos a tener 2 encuentros sincrónicos y 2 encuentros asincrónicos. Vamos a ir revisando inmediatamente lo que teníamos anotado acá. Bien. Por un segundo acá. Vamos a revisar y vamos a ir leyendo pues a la descripción del curso. Bien. El contenido temático de la asignatura Historia de Panamá considera los temas de la época hispánica, departamental, republicana, mediante la revisión valorativa de estos hechos históricos. Posibilita fomentar los valores de identidad cultural y pertenencia. Como contenido fundamental se consideran los aspectos de la evolución de la sociedad panameña en los diferentes periodos, los cuales permiten lograr en el estudiante una visión completa a lo largo de nuestra historia, valorando significativamente los aspectos positivos y negativos que se han suscitado para contribuir al logro de una conciencia crítica y analítica. Vamos entonces a compartir. Bien, entonces les comparto pues la descripción del curso fundamental, que es una oportunidad que nos permite desarrollar esa sensibilidad hacia nuestra historia patria. Les comparto entonces los objetivos generales: estimar los hechos históricos acaecidos en el país hasta el presente, teniendo una conciencia crítica y analítica. Generar en el estudiante esta conciencia, ¿verdad?, de investigador hacia estos hechos históricos. Dentro de los objetivos específicos,
vamos a compartirle algunos, suministrar un conjunto de conocimientos teóricos, ¿verdad?, y metodológicos. Y es importante, dentro de los objetivos puntuales de la materia, que debemos considerar lo concerniente a los periodos históricos y la valoración de los mismos. Vamos entonces a observar en nuestra plataforma los trabajos propuestos. Bien, nosotros tenemos la actividad grupal número 1, que es la época colonial y departamental. ¿Qué actividades vamos a realizar? Bien, vamos a construir un PNI positivo, negativo, interesante de la lectura confesando a los indígenas pecado, culpa y aculturación en la época colonial. Vamos a construir un mapa conceptual sobre los aspectos más relevantes de la época colonial, con las diapositivas pues que esto les voy a proporcionar. Y vamos a elaborar un mapa conceptual sobre los intentos separatistas de Panamá durante la época departamental. Y esto, en la parte número 4, vamos a realizar un mapa mental sobre el artículo El Partido Liberal durante la gesta revolucionaria, por Carlos Aguirre. Es importante recordar la formación de equipos de 3 estudiantes, que la producción debe ser una producción original y que también se debe pues utilizar la información que se le está proporcionando y la utilización de las normas APA. Tenemos los criterios de evaluación y el porcentaje de la actividad número 1 es que representaría el 25%. Recuerden que esta actividad es para la primera semana que estamos pues en curso. Luego tenemos la segunda actividad grupal, que vamos a trabajar la época republicana, la primera parte de la época republicana, cuyo objetivo es evaluar los hechos más importantes pues acaecidos en este periodo de nuestra historia. Le proponemos 3 actividades, un mapa conceptual sobre el artículo Contradicciones internas y ciclos históricos, un cuadro de información sobre las diferentes constituciones que ha tenido nuestro país y un tríptico sobre la dictadura militar. Los instrumentos de evaluación, ustedes lo tienen allí, pues para orientaciones precisas en cuanto al desarrollo de las asignaciones. Importante recordar el porcentaje de la actividad, que es un 25%. Y esta actividad número 2 sería contemplada pues para la semana asincrónica. Para la actividad de aprendizaje número 3, hemos propuesto la actividad, el segundo periodo de la época republicana, del 72 hacia adelante, cuyo objetivo pues, es analizar las principales causas de las crisis vividas en Panamá y evaluar los gobiernos que se dieron en este periodo histórico. Acá les colocamos pues la fecha de entrega y recordemos pues el porcentaje de cada actividad, que es un 25%. ¿Qué vamos a hacer en esta parte de nuestra asignación? Va a ser una tarea individual en la cual usted va a hacer un video sobre el periodo de la dictadura militar, utilizando pues la información proporcionada. En este caso vamos a utilizar la información de Panamá, la vieja escuela. Y aquí se les detalla pues cómo va a realizar la actividad, qué cantidad tienen que tener las diapositivas, una galería de imágenes, debe tener de los temas tratados,
Y las fuentes bibliográficas que ya le indiqué anteriormente, que es el Panamá la Vieja Escuela, se les comparte entonces un tutorial dándole una sugerencia para la realización del video final y el instrumento de evaluación para la misma. Esta tiene un valor pues del 30%. Y esto, como cuarta y última actividad, vamos a trabajar entonces la herramienta del wiki. Me gustaría saber pues si ya ustedes en alguna materia anterior han podido desarrollar o han realizado, perdón, esta actividad académica. Pueden abrir micrófonos porque estoy en pantalla completa y no los puedo observar si levantan la mano. Pueden abrir micrófono, por favor. ¿Me indica? Bueno, No, profesora, No han trabajado. no. ¿Qué materia es esta de su técnico? ¿qué materia? La cuarta. La cuarta. Ah, listo. Bien. Entonces, tendríamos que hacer pues una especie de un tutorial para que trabajemos los wiki. Los wiki es una herramienta muy importante que trabajamos en la misma plataforma. Y pues ya como me indican que ustedes no han tenido pues la experiencia en las materias anteriores, les tendría que realizar una especie de tutorial pues de acompañamiento docente para realizar esta actividad. Vamos a dejar de compartir. Antes de avanzar, me gustaría saber con respecto pues a lo que les hablé anteriormente, los que les presenté con respecto a los trabajos, dudas, vamos a ir, la actividad número 1, aprendizaje, que ya sería la fecha de entrega de esta actividad. Ustedes tienen 8 días calendario para entregar esta actividad. Usted va a observar en plataforma que la plataforma no se cierra a los 8 días, se cierra al final de la materia. Independientemente de esta característica, ya usted tiene conocimiento que el próximo lunes estaría pues haciendo la revisión de la plataforma. Hago la revisión de la plataforma y hago pues la evaluación de los trabajos entregados. Bien, porque es cada 8 días la entrega de los trabajos. Ya el día lunes, entonces yo reitero la evaluación de los mismos. Ya si usted te entrega después de esa fecha, entonces ya sería, ya debiésemos considerar pues el aspecto de puntualidad porque no está dentro de los tiempos establecidos, porque los tiempos de entrega son cada 8 días, independientemente de que la plataforma no se cierre cada 8 días, porque usted definitivamente como estudiante tiene la oportunidad de entregar después de la fecha, pero es importante que todos estemos claros pues que la evaluación pues no será la misma, definitivamente. También es importante recordarle, participantes, de que las entregas se hacen exclusivamente en la plataforma y no hay otro mecanismo para entregar las asignaciones, exclusivamente en la plataforma. Preguntas sobre la actividad número 1 grupal. Pueden abrir micrófono, que estoy en pantalla completa. ¿Dudas, preguntas sobre qué vamos a realizar? ¿No hay dudas? Sí, profesora, ¿podría repetirla, por favor? Ajá, bien. Vamos a hacer equipos de 3 estudiantes. Se sugiere
Pero usted, bueno, eso depende pues de la persona. También puede trabajar de manera o bien individual, en equipos de 2 y hasta 3 estudiantes. Más de 3 estudiantes, sino no, los equipos es hasta 3 estudiantes. ¿Qué vamos a hacer? Les coloqué una lectura en los archivos, todo está allí. La información está a disposición de ustedes. Entonces, la lectura, confesando a los indígenas pecado, culpa y aculturación en la época colonial, usted va a realizar un positivo, negativo e interesante. ¿En qué consiste esta actividad? Bien, va a realizar la lectura y cuando usted observa acá en los instrumentos de evaluación, ella le da los lineamientos precisos que usted debe realizar. Nunca debemos separar de los instrumentos de evaluación, porque nos dan, valga la redundancia, los criterios de evaluación. Bien, importante cuando yo hago la lectura, hago mi lectura comprensiva, entonces importante es ese desarrollo de ideas principales de la lectura. Yo voy a argumentar tanto lo positivo como lo negativo y qué me pareció de interesante de esa lectura. Ya lo interesante es algo bien personal, ¿no? Es importante también, en este caso, presentar las tareas en los archivos PDF, que todos los archivos sean en PDF. Entonces, la primera parte de la tarea, voy a hacer la lectura y voy a distinguir todos los aspectos positivos. ¿Qué yo pienso de positivo de esta lectura? ¿Cuáles son los elementos negativos? Y en el caso de interesantes, como le mencioné anteriormente, pues ya es un aspecto valorativo de qué me pareció interesante de la lectura. Esa sería una partecita de la actividad número 1. La actividad número 2, usted va a hacer entonces un mapa conceptual con las diapositivas que les presenté en la clase que les acabo de compartir las diapositivas. Además, va a ser un mapa mental. En este caso, recordando que el mapa mental es un organizador gráfico en el cual se basa sobre todo en las imágenes y las ideas fuertes. Y es importante utilizar la síntesis, la menor cantidad de palabras posible. Se va a realizar un mapa mental sobre la lectura del Partido Liberal durante la gesta revolucionaria. Entonces, esas son las actividades propuestas para la primera semana de nuestro curso de Historia de Panamá. ¿Alguna duda o pregunta para pasar entonces a la segunda actividad? ¿Cuántas de estas son en grupo? Esta es la asignación número 1. Esta es la asignación número 1, es la de la primera semana. Esta es la asignación de la primera semana. En equipos de 3 estudiantes. Es decir, prácticamente que cada estudiante va a tomar una asignación para la primera semana. Luego unen el trabajo en un archivo PDF y entregan todo porque la entrega es individual. Es individual. Independientemente que usted trabaje en grupo para desarrollar lo que es el espíritu colaborativo, al final usted entrega su asignación individual en el espacio correspondiente en la plataforma de la institución educativa. Esa actividad es con respecto a la unidad número 1, la que acabamos de compartir hace un momento. Para la siguiente semana, entonces tenemos la actividad grupal número 2. ¿Que usted qué va a realizar? Bien, usted va a realizar, son 3 partes de la asignación. Un mapa conceptual, un cuadro de información y un tríptico. Recuerde que están trabajando en equipos de 3 estudiantes, entonces para eso es el trabajo colaborativo. Esas serían para la siguiente semana, la semana asincrónica. Es decir, inicia el domingo y ya usted tiene conocimiento. Igual yo voy a colocar un cuadro de recorderis de la entrega de las tareas o de las asignaciones. Aunque, vuelvo y repito, la plataforma no la cierro cada 8 días.
ella queda abierta para la entrega. Lo que sí es importante que usted tiene conocimiento es que es cada 8 días y que el día siguiente, en este caso el día lunes, inmediatamente se procede pues a la evaluación de la plataforma, para que usted vaya recibiendo pues las evaluaciones cada semana y vaya viendo el progreso en la materia. Para la segunda actividad, tiene un mapa conceptual, un tríptico que van a realizar y un cuadro de información en equipo de 3 estudiantes. Se sugiere. Luego tenemos para la siguiente semana, para la tercera semana, como ya les indiqué, este trabajo sí es individual, la realización pues de un video. Acá tiene entonces donde usted se va a remitir para la información y las características para la realización de la actividad. Todo esto está allí en la plataforma. Y como cuarta y última actividad, entonces tenemos el desarrollo del wiki, que ya me indicaron ustedes que no tienen esa experiencia a la fecha, pues estaría enviándoles el apoyo docente en la semana sobre la realización del wiki, que sería para la cuarta actividad, con respecto pues al desarrollo de la materia. Entonces, preguntas o dudas para ir avanzando, ustedes me indican. Pregunten con confianza si no comprendieron algo, es cada 8 días la entrega de los trabajos. Me indican si tienen alguna pregunta. Preguntas, dudas. Bien, todos pudieron, vamos a salir acá entonces. Acá es importante también recordar, ¿verdad?, que en nuestra plataforma contamos con una herramienta educativa muy importante, que son los foros. ¿Han tenido la experiencia de participar en los foros en la plataforma? Por favor. Sí, profesora, sí, Los anteriormente. foros sí. Ah, perfecto. Sí. Entonces ya usted sabe, ¿verdad?, que existe la herramienta de los foros. Nosotros aquí le colocamos 2 foros sobre 2 temas importantes. En este caso, un segundito para ver. Acá, sobre la tajada de sandía. Y el otro foro, el foro número 2, a ver, un segundito. Es que acá está. Pero es que como la letra está en azul, se me dificulta, les digo la verdad. Ok. Ajá. Acá tienen un video y entonces accesan al video y dan pues la opinión con respecto al hecho histórico presentado. Entonces son 2 foros para el desarrollo de nuestra materia. Entonces tenemos por una parte las asignaciones, que son 3 asignaciones, y tenemos 2 foros. Tenemos el wiki, el desarrollo del wiki. Eso lo vamos a ir haciendo semanalmente. El wiki lo vamos a ir desarrollando semanalmente. Es decir, todos están en el grupo de WhatsApp. No sé si, bueno, los que no están en el grupo de WhatsApp se incorporan al grupo de WhatsApp, porque sí es importante tener esa comunicación permanente, porque recuerden que vamos a tener momentos sincrónicos y momentos asincrónicos, entonces no nos podemos quedar de esa manera, como quien dice, la otra semana, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, la otra semana definitivamente que usted tiene que hacer, tiene una asignación número 2 que realizar de manera grupal y usted trabaja en la semana en esa asignación grupal. Además, en el transcurso de esta semana, mañana lunes,
en el transcurso de estos 2, 3 días les voy a estar haciendo llegar pues las indicaciones precisas, ya sea por medio del WhatsApp o por medio de la plataforma, de cómo vamos a trabajar el wiki, porque tengo pues que darle pues el acompañamiento docente en la realización de esta tarea. Y sabe usted también que tiene entonces los foros de los cuales participar. ¿Preguntas, dudas? Podemos abrir micrófonos para Sí, participar. profesora, una Dígame. pregunta. ¿Los foros serían hasta hoy o podríamos...? No, nosotros no colocamos tiempos, es decir, se le da definitivamente que usted como estudiante tiene que organizarse, ¿verdad? Tanto para el foro, el wiki y las asignaciones. No cierro la plataforma cada cierto tiempo porque realmente es muy engorroso estar haciendo esa acción. Y yo prefiero mantener la plataforma pues a disposición del estudiante. Ya usted tiene conocimiento que tenemos 2 foros académicos, uno para la primera, o el primer foro académico sería los primeros 15 días y el segundo foro académico sería pues iniciaría el resto de la materia. Igual si usted no ha podido participar, es importante que usted participe de los 2 foros. Los foros tampoco se cierran, igual que, como les dije anteriormente, es muy importante las tareas. Pero eso no quiere decir que yo no voy a entregar las tareas. Simple y llanamente que la plataforma está abierta. Bueno, y si tengo algún inconveniente y que entrego después de la fecha, ya yo sé pues las condiciones que hemos conversado pues a nivel grupal sobre la puntualidad. Ya usted para el otro lunes que ha entregado la tarea número 1, inmediatamente reviso y envío pues el mensaje con respecto a la evaluación y usted tendrá pues la ponderación de la tarea que usted realizó. Igual está usted en toda la libertad de preguntar, en este caso pues, con respecto a su evaluación. Si hay que hacerle una revisión más detallada o si usted no comprendió porque obtuvo esa calificación, todo eso es importante porque permite entonces mayor claridad en el desarrollo de la materia. Ok, gracias, profesora. Bien, Profesora, buenos días. buenos días. Por lo que entendí, el primer foro son 15 días hábiles para poder, por lo que es así, ¿verdad? Exactamente, estamos tratando, exacto, de organizarnos. Pero si usted tiene un tiempo y puede ir avanzando tanto en las asignaciones, en la entrega de las asignaciones, como en los foros, perfecto. Acá en el wiki sí, como le digo, vamos a empezar de cero. Con el trabajo del wiki. Tengo que tener algunos lineamientos con respecto a esa herramienta, por eso esto vamos a tener, pues ya les indiqué, un poquito de espera y en la semana les estaría dando un tutorial básico, sencillo, de cómo trabajar esta herramienta, porque la vamos a trabajar. Lo importante es hacer pues los equipos de trabajo, que es lo que vamos a hacer a continuación, pero me gustaría saber pues si con esto de las asignaciones estamos claros, los tiempos de entrega y todo lo demás, o si hay alguna pregunta, una duda de algo que usted no haya comprendido con respecto a las mismas. Si hay algún otro participante que tenga una duda. ¿Preguntas? ¿Todo claro? La compañera Linet. ¿Tiene alguna duda? Linet, Vicente, Miguel, Béliquis, No, profesora, ya tengo... Roxana, Marilis, Luz. No, profesora. Bien. Entonces, sobre la marcha, pues, estaríamos, todos tienen acceso a la plataforma, pueden accesar a la plataforma, Sí, todos, y todos tienen la información a la cual les he compartido, todos pueden visualizar la misma información. Sí, profesora. Ah, bueno, entonces estamos bien, sí, porque si tiene problemas en la plataforma es importante siempre estar anuentes a eso y pues hacerlos
los correctivos precisos con la institución educativa para que nos ayude pues en esa situación. Todos tenemos acceso a la plataforma, a la fecha, bueno, yo pasé lista, no sé si alguien llegó después de la fecha, que pasé lista para anotar acá. Profesora, Ajá, yo estaba, pero Ujú. el micrófono no me Ajá. permitía que Su me nombre. escucharan. Linet Córdoba. Ujú, perfecto. ¿Alguien más? Belkis Rodríguez, profesora, es que no encontraba señal. Bien. ¿Alguien más que no haya esto? Porque es importante. Vicente Roxana Arcia. Rodríguez, profesora. Es Ajá. que no había podido entrar. Sí, no se preocupe. No se preocupe. Esto Vicente tiene. Arcia no estaba cuando se inició la Ajá. clase. Ah, bueno. Sí. Vicente Arce, un segundito. Perfecto. ¿Alguien más? Para llevar el registro entonces de los que estuvimos hoy en la reunión. Independientemente, ya ustedes tienen conocimiento, pues que la misma se comparte para que ustedes puedan tener acceso a la información o alguna parte pues de la información que ustedes no les haya quedado clara. Igual tenemos los canales de comunicación pues para comunicar. Bien, entonces es importante, vamos a pasar acá. Ricardo Rodríguez levantó la mano, dígame usted, Ricardo. Ricardo Rodríguez tiene la manito levantada. No sé si desea preguntar algo o si le quedó la mano levantada. Roxana Rodríguez también. Si desean preguntar algo, no sé, ustedes me dirán. Si no, avanzamos. Una pregunta. ¿Ustedes en el día de hoy tienen otras materias agendadas después de la mía? No, profesora. No, solamente la mía. Ah, perfecto, perfecto. Entonces vamos bueno, si ya de acá de plataforma, como quien dice, esto no tienen dudas o preguntas, igual, cuando ustedes van revisando las actividades y tienen alguna duda, alguna consulta, bien, háganla, háganla. Igual cuando yo evalúo las asignaciones, si necesita mejorar, entonces yo le indico al estudiante pues para que mejore los aspectos que le indicaría para que usted mejore su trabajo, porque el objetivo de esta materia es que usted obtenga pues el mayor de los porcentajes y eso se hace pues con un trabajo eh, estudiante-docente bien colaborativo y en donde la comunicación sea efectiva. Bien, dejamos un poquito la plataforma, ya hemos visto nuestra plataforma y lo que tenemos pues programado para esta materia. Vamos avanzando en el tiempo. Importante, tenemos, vuelvo y les repito, tenemos 15 participantes, 15 participantes. Y nosotros el wiki lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Les voy a explicar pues cuál es la manera en la cual yo trabajo los wiki porque tenemos que organizarnos y este trabajo lo comenzamos en la semana. Es decir, prácticamente lo comenzamos hoy porque hoy vamos a dar los temas, ustedes van a ir conformando los grupos independientemente que todos no estén aquí, porque definitivamente que todos no están aquí. Roxana está levantando la mano. Dígame, Roxana. O no sé si se le quedó la manito levantada. Me indica. Ah, bien, parece que se le había quedado la manito levantada. Entonces, el wiki. ¿Cómo vamos a trabajar el wiki? Bien, el wiki lo vamos a trabajar. El wiki es un trabajo colaborativo que usted hace en la plataforma y que me permite a mí entonces desarrollar un tema específico. Es importante en el wiki, vamos a dar los temas, y los coordinadores, eso es importante anotarlo, que vayan conformando los grupos, independientemente que el estudiante, que haya algún compañero que no esté, ustedes han trabajado en grupo, bien, se pueden ir comunicando en ese sentido. Pero sí, necesitamos pues dar los temas y los coordinadores de los mismos para ir entonces avanzando en el desarrollo de esta actividad. ¿Qué temas vamos a desarrollar?
los temas que vamos a desarrollar van a ser los periodos presidenciales, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, que hasta la fecha hay 15 participantes. Hemos considerado desde el periodo de Mireya Moscoso hasta el presente. Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo. Entonces, estos cinco temas, los periodos presidenciales, van a conformar equipos de 3 estudiantes. Pueden ser bien los mismos de la asignación o usted puede cambiar, es decir, los grupos, si usted desea, no pueden ser permanentes. Eso va de acuerdo al estudiante y a la mecánica de su trabajo. Bien, hay libertad de conformar los grupos para el wiki de 3 estudiantes. Si se incrementa pues la participación de los estudiantes, entonces haríamos pues el estudiante invitarlo a otro grupo. Bien, definitivamente sería de esa manera. Serían 3 estudiantes. Estos temas que les acabo de mencionar son 5 temas y son 15 estudiantes en equipos de 3 estudiantes. Importante entonces que consideren la elección con respecto a cada uno de los temas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Bien, cada periodo presidencial, usted va a realizar un PNI. Me gustaría tener conocimiento si ustedes ya han utilizado esta técnica de análisis. PNI. Pueden abrir micrófonos con confianza. Me indico. ¿Conocen esta herramienta? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan? Bueno, no, profesora, pero ¿de qué trata? Ah, bien, perfecto. Y hay tareas que son específicamente esto. Cuando usted analiza un hecho histórico, en este caso, en este caso estamos hablando, o bien de una lectura, en este caso estamos hablando de un periodo presidencial. Okay. En este caso vamos a suponer de Mireya Moscoso, que es el primero, Mireya Moscoso. Entonces la profesora dice, usted va a realizar un PNI. Usted va a investigar lo positivo, lo negativo y lo interesante. Y de esta manera, ¿verdad? Usted va a realizar un análisis imparcial, en este caso de este periodo presidencial. No solamente ver lo positivo, porque de repente si usted es de esa línea política solamente vería lo positivo, pero independientemente de qué línea política sea, usted también tiene que ver lo negativo, porque definitivamente que en toda actividad siempre hay aspectos negativos. Entonces, en este caso, usted, si le corresponde, por ejemplo, Mireya Moscoso, a qué hizo todo lo positivo que se hizo en ese gobierno, usted, ¿verdad? Un compañero lo desarrolla, el otro compañero desarrolla lo negativo, el otro compañero lo interesante. Este es un trabajo formal que lleva pues su portada, su introducción. Eso yo se los voy a proporcionar en el día de mañana. Pero sí es importante saber entonces los equipos de trabajo. Cómo ustedes seleccionarían pues cada uno su tema para el trabajo para ir investigando. De Mireya Moscoso, ¿quién desearía tomar este tema? ¿Un coordinador? Vayan escogiendo los temas, por favor, de Mireya Moscoso. Pueden abrir el micrófono para que me indiquen el nombre y anotarlo. De Mireya Moscoso. ¿Quién pudiese ser? Somos 15 participantes. Alguien tiene que tomar el de Mireya Moscoso, porque necesitamos en el día de hoy definir que cada grupo tenga su tema para que inicie entonces la parte de investigación. Nuestro grupo va a tomar el de Mireya Moscoso. Belki. Bueno, anoto a Belki Rodríguez, a la compañera Belki Rodríguez, como
No como responsable, porque todos son responsables, ¿verdad? Pero solamente para tener un nombre ahí. Martín, gracias, Belki. Martín Torrijos. Martín Torrijos. Vayan escogiendo acá. De Martín Torrijos, ¿quién va a escoger el tema? De Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela, Laurentino Cortizo. ¿Me indican, por favor, de acuerdo a los grupos que han constituido o con quienes se vayan a hacer el grupo? Los demás participantes. Amarilis, ¿con quién va a realizar el grupo? Luz, Vicente. El de Martín Torrijos, profesor. Ajá. Gracias, Vicente. El de Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli y yo, profesor. Ajá. Miguel. Ok. Miguel Barría, perfecto. El de Juan Carlos Varela. Juan Carlos Varela, profesora. Ajá. A la compañera Roxana Vázquez. Bien. Y el de Laurentino Cortizo, un coordinador o coordinadora. Bien. Serían los estudiantes, ¿verdad?, que no están en los grupos anteriores. Sí, entonces, por medio del grupo de WhatsApp, entonces me envían el nombre que escogieron, aunque yo tengo acá los coordinadores y los Profesora, participantes. disculpe. Dígame. Ya mi grupo había escogido otro nombre, así que no, otro presidente, pues no voy con Martín, voy con Mireya. Bueno. Se cambió ya de partido. Bien, Sí. sí, no, está bien. Entonces ya acá en el grupo, en el grupo de WhatsApp, por favor me envía, por ejemplo, los coordinadores. Ya tenemos a la compañera Belkis, Miguel, Roxana, que son los que están aquí ahora mismo, y los integrantes. Y ya con esto tendríamos pues ya por lógica que los que quedan formarían un grupo. Me envían esa información por WhatsApp para ir teniendo esa información anotada. Entonces, ¿qué vamos a hacer para iniciar o para ir avanzando mientras que yo me comunico ya el día de mañana con la institución con respecto a esta actividad? Vamos a ir pues viendo. Tenemos un positivo, negativo, interesante. Entonces, tenemos un trabajo en el donde lleva introducción, en donde lleva su portada, como cuando estábamos igual que nos colocan un trabajo formal, pero igual. Yo se los voy a mandar de manera informal para que ustedes vayan viendo acá en el WhatsApp, para que usted vaya sabiendo. Entonces, en equipo de 3, usted va trabajando ese aspecto. ¿Qué les recomiendo? Bueno, usted haga un archivo en Word, en donde le coloca wiki. ¿Qué wiki? ¿De qué grupo es usted? No sé. Coloca el título del wiki y de allí usted va entonces realizando pues esa investigación. Si a mí me tocan, no sé, qué parte de las conclusiones, si me toca hacer una recomendación, ustedes trabajan de manera grupal ese aspecto. Lo que sí es importante que cada uno vaya haciendo, que se repartan el trabajo en el día de hoy, que se distribuyan las responsabilidades y que cada uno sepa qué responsabilidad tiene en el desarrollo de la actividad. Porque como les dije anteriormente, el wiki es una actividad que realiza en plataforma, y que cada uno de ustedes tiene que ir haciendo acciones en la plataforma para evidenciar su participación en el trabajo.
No es solamente hacer un archivo y tenerlo allá, sí, profesora, mire que yo investigué esto, pero si usted no lo coloca en la plataforma, entonces no se va a registrar su participación en la plataforma. Estamos claros entonces en las cosas que tenemos, como quien dice, pendientes para organizar. Con respecto al wiki, ¿hay alguna pregunta, duda? Bien, si en el momento no hay preguntas, no hay dudas, entonces esto, sobre la marcha, si la hay, definitivamente, pues, para eso tienen ustedes el acompañamiento docente en mi persona, eh, la cual está, pues, a su disposición para el logro de todas las actividades que tenemos propuestas para el mismo. Bien, entonces vamos a continuar. Nosotros para nuestro siguiente encuentro sincrónico, ya la participación no va a ser esto a 100% de mi persona, de la docente. En lo que era la recorderis del tema, sino que ustedes van a participar del mismo. Y esto pues lo vamos a hacer mediante la organización y la exposición de los temas que estamos trabajando. Por eso es importante que ya a la tercera semana, que es la semana en la cual nos vamos a encontrar en nuestra clase sincrónica, usted esté en disposición de sustentar su trabajo final, que en este caso pues estamos hablando del wiki. Independientemente que nos quede una semana para mejorar presentación y todo lo demás de esta herramienta importante, usted sepa que ya para dentro de 15 días usted tiene pues que participar en la sustentación de su trabajo. Y en este caso usted participa, cada uno de los integrantes tiene que participar. En ese día se les va a hacer llegar la rúbrica de evaluación con respecto a la participación del mismo, el tiempo de trabajo que van a tener y la ponderación de ustedes con respecto pues a la actividad que vamos a realizar. Entonces, la próxima, dentro de 15 días, independientemente que vayamos nosotros a compartir algunos aspectos que todavía tenemos que señalar, usted ya sabe que tiene pues un compromiso con la materia de sustentación del trabajo final de la misma. Bien. Ya en nuestros minutos finales me gustaría pues conocer la opinión de ustedes con respecto al desarrollo de la materia, lo que hemos realizado hasta el momento, pues sus impresiones, si tienen sugerencias con respecto a alguna realización de alguna actividad. Es importante que el estudiante pues esté también en capacidad de participar en la toma de decisiones. Y yo les escucharía pues y ustedes ya son los dueños de los micrófonos. A ver, quisiera escucharlos. Opiniones de lo que les he presentado para el curso. Les escucho. ¿Qué les ha parecido la propuesta? A ver. Belkis. Bueno, creo que por lo que veo vamos a aprender bastante, incluso de nuestros presidentes. Es decir, tratamos de... Sí. Me parece bastante interesante, la verdad, porque está como bastante didáctico, no sé. Ah, perfecto. Gracias por la opinión. Es que tratamos, definitivamente que estamos hablando de una historia extensa, pero tratamos de hacer los señalamientos más relevantes en donde usted pueda tener aspectos significativos y que le pueda parecer interesante, porque usted me dijeron por allí que no conocen, no han hecho anteriormente un positivo o negativo interesante. Vamos a
trabajar mapas mentales, vamos a trabajar mapas conceptuales, vamos a trabajar el wiki, que no lo han trabajado hasta el momento. Bueno, los foros ya sí ustedes lo han trabajado, van a realizar un video. Todas esas tareas usted las puede ir realizando poco a poco en el transcurso de la materia. No necesariamente usted tiene que esperar al final, no, que cuando tal fecha yo voy a hacerlo. No, si usted tiene un tiempo, usted va avanzando definitivamente. Aunque usted sabe que cada 8 días yo voy revisando, pero usted puede ir avanzando y tener allí ese material, allí que vaya trabajando poco a poco. Bien, gracias a Belkis por su participación. Me gustaría escuchar la opinión que les ha parecido al compañero Vicente. A ver, compañero Vicente, ¿qué le ha parecido pues la propuesta para la realización de la materia? Muy buena, profesora. Muy interesante. ¿Qué le pareció interesante? Bueno, lo que vamos a aprender y lo que vamos a investigar sobre nuestra historia de Mireia hacia acá, que por cierto, no me da pena decirlo, no conozco mucho. Bueno, definitivamente, definitivamente. Y de una manera sencilla vamos a tener entonces contacto con toda esa historia que ya se ha vivido, ¿verdad? Y que ha tenido una significancia en el desarrollo de nuestra vida, porque es así, ¿no? Lo que somos hoy es producto de una secuencia de acciones en los periodos presidenciales anteriores y en este actual. Gracias, Vicente, por su participación. Preguntas con respecto a la mecánica de la realización de la materia en el día de hoy. Una evaluación sencilla. Me gustaría escuchar algunos de los participantes. A ver su opinión. ¿Qué les ha parecido? Estas 2 horas que hemos compartido, se les fueron muy largas, A ver. Opiniones, Amarilis, a ver, me gustaría escucharla. ¿Cómo le pareció el tiempo? Amarilis, no, Amarilis. Ay, tiene problemas de internet, Amarilis. Roxana, ¿qué le ha parecido? Muy larga la clase. ¿Algún comentario final ya para ir terminando estos últimos minutos? Porque la materia es de 8 a 10 de la mañana. A ver, me gustaría escuchar su evaluación con respecto a la actividad del día de hoy. No hemos escuchado a Roxana, no hemos escuchado ¿a quién más está por aquí? ¿Linet ya participó? Ajá, Roxana ya participó. A Vicente, el compañero Vicente ya nos dio también su opinión. Bien, entonces, sin más que decirle, yo les agradezco infinitamente que me hayan acompañado en la realización de esta clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido un aspecto, sobre todo, motivador para que podamos ir poco a poco desarrollando y todas las propuestas que les he señalado para la asignación del desarrollo de la materia Historia de Panamá. Y no está de más decirlo, pues que cuentan con mi apoyo en el desarrollo de la materia. La comunicación es muy efectiva. Hagan las preguntas que sean necesarias para darles el acompañamiento docente y que podamos entonces nosotros llevar a feliz término esta materia que hemos iniciado en el día de hoy. Entonces, recordando pues los compromisos que tenemos en la plataforma, ya ustedes tendrán pues la oportunidad en el transcurso del día de revisar la plataforma con más detenimiento y poder entonces hacer las preguntas pertinentes con respecto pues al contacto que tengan con la plataforma de trabajo de la institución educativa. Entonces, sin más que añadir, les agradezco su compañía en esta mañana, la cual ha sido muy agradable.
y les invito dentro de 15 días para nuestro siguiente encuentro sincrónico. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga. Hasta luego. Amén, Gracias, igualmente, profesora. profesora. Hasta luego. Que tenga un buen día. Igualmente, Ok, gracias. buen día, profe. Hasta luego, Chao. igual. Hasta luego.